En el instante en que el balón golpeó la red, el rugido de la multitud se apagó en los oídos de Sofía. El silbato del árbitro cortó el aire como un cuchillo, pero ella no escuchó nada, solo el latido de su corazón, desbocado, mientras sus piernas temblaban en el césped del Estadio Municipal de Ronda. Había marcado el gol decisivo, pero su mente estaba en otro lugar, en las palabras que su gemela, Lucía, había pronunciado al entrenador esa mañana, palabras que cambiaron todo. Sofía y Lucía, de 22 años, eran las gemelas inseparables del pueblo, conocidas por su talento en el fútbol femenino local. En Ronda, un rincón de Andalucía donde las colinas abrazan el cielo y el sol quema la piel, las hermanas eran un símbolo de orgullo. Sofía, con su velocidad y precisión, era la estrella del equipo. Lucía, más reservada, era la estratega, siempre un paso atrás, protegiendo a su hermana. Pero ese día, todo se tambaleó. Lucía, con lágrimas en los ojos, había confesado al entrenador que Sofía era lesbiana, un secreto que Sofía guardaba con miedo. No lo hizo por traición, sino por amor, para liberar a su hermana de la presión de esconderse. Pero el precio fue alto. El entrenador, un hombre de ideas rígidas, apartó a Sofía del equipo titular. El vestuario olía a sudor y desilusión. Sofía, sentada en un banco de madera, apretaba los cordones de sus botas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué lo dijiste?, susurró, su voz rota por la furia y el dolor. Lucía, de pie frente a ella, no podía mirarla a los ojos. Quería que fueras libre, Sophie. No podía verte más fingiendo, escondiéndote de todos. No es justo. Sofía se levantó de golpe, su respiración agitada. Libre. ¿Y ahora qué? Me quitaron mi lugar, Lucía. El fútbol es mi vida. ¿Qué libertad es esta? Las palabras resonaron en el pequeño vestuario, donde las paredes parecían cerrarse sobre ellas. Afuera, el equipo se preparaba para el partido más importante de la temporada, y Sofía, la mejor jugadora, estaba relegada al banquillo. El pueblo de Ronda vivía para el fútbol. Los partidos eran más que un juego, eran un ritual, una forma de unir a la comunidad. Pero también era un lugar donde los rumores corrían como el viento. La noticia de la confesión de Lucía se había filtrado, y las miradas de los vecinos, antes llenas de admiración, ahora se teñían de juicio. Sofía lo sentía todo, las miradas de sus compañeras, los susurros en las gradas, la presión de un pueblo que amaba su talento pero no aceptaba su verdad. Aún así, no todo estaba perdido. En el equipo había una aliada, Carmen, la capitana, una mujer de 30 años con el carácter fuerte de las tierras andaluzas. Carmen, con su melena rizada y su voz grave, se acercó a Sofía antes del partido. No dejes que te definan, pequeña. El campo es tuyo, no de ellos. Juega como sabes y que se callen. Sus palabras eran un faro en la tormenta, pero Sofía no estaba segura de poder brillar esa noche. El partido comenzó bajo un cielo anaranjado con el sol cayendo sobre las colinas. Sofía, desde el banquillo, observaba cómo su equipo luchaba contra el rival, un club de Málaga que dominaba el balón. Cada pase, cada error, le dolía como una puñalada. Lucía en el campo corría con furia, como si quisiera compensar el peso de su decisión. Pero el marcador seguía en contra y el entrenador, don Manuel, un hombre de bigote gris y mirada fría, no parecía dispuesto a darle una oportunidad a Sofía. Entonces todo cambió en un instante. Una lesión en el segundo tiempo dejó al equipo con una jugadora menos. Carmen miró al entrenador y, sin pedir permiso, gritó: Sofía, al campo. Don Manuel dudó, pero la presión de las gradas y la intensidad de Carmen lo obligaron a ceder. Sofía se levantó, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y rabia. Al pisar el césped, sintió el peso del mundo, pero también una chispa de esperanza. El balón llegó a sus pies en el minuto 85. El estadio contuvo el aliento. Sofía dribló a dos defensoras, su cuerpo moviéndose con la gracia de una bailaora flamenca. El gol que marcó no solo empató el partido, fue un grito de rebeldía, un desafío al silencio que la había oprimido. Pero el partido no había terminado, y la verdadera batalla de Sofía apenas comenzaba. Lucía, desde el centro del campo, la miró con lágrimas en los ojos.
Había desencadenado esta tormenta, pero también había abierto la puerta para que Sofía brillara. Las gemelas, unidas por un lazo más fuerte que cualquier prejuicio, sabían que este era solo el comienzo de su lucha. El eco del gol de Sofía aún resonaba en el estadio cuando el árbitro señaló el final del tiempo regular. El empate mantenía viva la esperanza, pero el equipo de Ronda necesitaba más que un milagro para vencer al Málaga. Sofía, con el sudor corriendo por su frente, sintió las miradas de la multitud, algunas llenas de orgullo, otras cargadas de desprecio. No le importó. En ese momento el césped era su mundo y el balón, su voz. En el vestuario, durante el descanso, la tensión era palpable. Las jugadoras se movían en silencio, bebiendo agua y ajustando sus botas. Don Manuel evitaba mirar a Sofía, pero Carmen no se contuvo. «Si no la pones de titular en la prórroga, eres un estúpido», le dijo al entrenador, su voz cortante como una navaja. Él gruñó pero no respondió. Sofía, sentada en un rincón, apretaba el colgante que llevaba al cuello, un regalo de su madre, una pequeña cruz de plata que le recordaba quién era, más allá de las etiquetas. Lucía se acercó, su rostro marcado por la culpa. «Sophie, yo no quería que esto pasara». Sofía la miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y amor. «Lo sé, Lucía. Pero ahora estoy aquí, y no voy a dejar que nadie me quite esto». Las gemelas se abrazaron, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. En ese abrazo había promesas tácitas, luchar juntas sin importar lo que viniera. La prórroga comenzó con un ritmo frenético. El Málaga presionaba, sus jugadoras moviéndose como una máquina bien aceitada. Sofía, ahora en el campo como titular, corría con una energía que parecía inagotable. Cada vez que tocaba el balón, sentía que estaba desafiando no solo al equipo rival, sino a todos los que la habían juzgado. Pero el marcador seguía igual, y el tiempo se agotaba. En el pueblo los rumores sobre Sofía se extendían como fuego. Algunos vecinos sentados en las gradas murmuraban sobre pecados y vergüenzas. Otros, como doña Inés, la anciana panadera que siempre les regalaba magdalenas a las gemelas, aplaudían con fervor. «Esa es mi Sofía», gritaba, su voz cascada elevándose sobre los susurros. La dualidad del pueblo reflejaba la lucha interna de Sofía, ser amada por quienes era, pero también temida por su verdad. En el minuto 110, una jugada cambió todo. Lucía interceptó un pase en el mediocampo y con una precisión quirúrgica, envió el balón a Sofía. Ella corrió, esquivando a una defensora que intentó derribarla. El estadio rugió, un coro de voces que la empujaba hacia adelante. Frente al arco, con el portero preparándose para bloquear, Sofía disparó. El balón voló, rozando los dedos de la guardameta, y se estrelló en la red. ¡Gol! El estadio estalló. Carmen corrió hacia Sofía, levantándola en el aire. Lucía, desde el mediocampo, cayó de rodillas, llorando de alivio. Pero no todos celebraban. Don Manuel, desde el banquillo, apretó los labios, su rostro una máscara de incomodidad. En las gradas algunos espectadores se levantaron y se fueron, incapaces de aceptar que la chica problemática fuera la heroína del día. Tras el partido, las gemelas caminaron juntas hacia el vestuario, ignorando las miradas. Sofía, aún jadeando, miró a Lucía. «¿Valió la pena?», preguntó, su voz suave pero cargada de significado. Lucía asintió aunque sus ojos estaban nublados. «Sí, Sophie. Porque ahora todos saben quién eres, y no podrán callarte». Esa noche en la plaza del pueblo, las luces de las farolas iluminaban a un grupo de jóvenes que celebraban la victoria. Pero para Sofía, la verdadera victoria no estaba en el marcador, sino en el coraje que había encontrado en sí misma. Sin embargo, sabía que el camino no terminaba allí. El pueblo, con sus tradiciones y prejuicios, no cambiaría de la noche a la mañana. Y en su corazón, otra pregunta comenzaba a formarse: ¿quién más la aceptaría, además de Lucía y Carmen? La plaza de Ronda estaba viva esa noche, con risas y música que resonaban entre las calles empedradas. Pero para Sofía, el bullicio era solo un eco lejano. Sentada en un banco junto a Lucía, miraba las estrellas, buscando respuestas en el cielo andaluz. El partido había terminado, pero la batalla en su interior apenas comenzaba.
Los días siguientes fueron un torbellino. La victoria del equipo femenino se convirtió en la comidilla del pueblo, pero los titulares locales no hablaban solo del gol de Sofía. Los rumores sobre su orientación sexual se habían extendido, alimentados por la confesión de Lucía. En la panadería de Doña Inés, en el bar de la esquina, en las charlas de las vecinas mientras tendían la ropa, el nombre de Sofía estaba en todas partes. Algunos la llamaban valiente, otros, una vergüenza. Sofía intentó ignorarlo, pero no era fácil. Cada vez que salía de casa, sentía las miradas. En el supermercado, una vecina apartó la vista cuando la saludó. En el entrenamiento, don Manuel la trataba con frialdad, asignándole ejercicios extra como si quisiera castigarla. Solo Carmen y Lucía seguían a su lado, inquebrantables. Pero incluso ellas no podían protegerla de todo. Una tarde, mientras caminaba por el Tajo, el desfiladero que cortaba Ronda en dos, Sofía se encontró con Elena, una joven de 25 años que trabajaba en la biblioteca municipal. Elena, con su cabello corto y sus gafas de montura gruesa, siempre había sido amable con las gemelas. Pero ese día, había algo diferente en su mirada. «Sofía, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, su voz suave pero firme. Se sentaron en un banco con vistas al abismo del Tajo. Elena, nerviosa, jugueteaba con un anillo en su dedo. «Escuché lo que pasó. Y quiero que sepas que no estás sola. Yo también. Soy como tú». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas en el corazón de Sofía. Por primera vez, alguien más en el pueblo compartía su verdad. Elena le contó su propia historia, cómo había ocultado su sexualidad durante años, temiendo el rechazo de su familia y la comunidad. «Pero verte en el campo, Sofía, jugando con tanto coraje. Me dio esperanza», dijo, sus ojos brillando con lágrimas. Sofía sintió un nudo en la garganta. No estaba preparada para ser un símbolo, pero las palabras de Elena le dieron fuerza. Esa noche en casa, Sofía y Lucía hablaron hasta la madrugada. Lucía, aún cargando la culpa de haber hablado con el entrenador, le confesó algo más. «Sofi, lo hice porque vi cuánto te dolía esconderte. Pero también porque yo estoy luchando con lo mismo». Sofía se quedó helada. «¿Tú también?». Lucía asintió, sus manos temblando. Las gemelas, siempre tan unidas, ahora compartían un secreto aún más profundo. La confesión de Lucía cambió todo. Sofía ya no se sentía sola, pero también sabía que su lucha ahora era por ambas. Decidieron que no se esconderían más, pero el pueblo no lo haría fácil. Al día siguiente, en el entrenamiento, don Manuel anunció que Sofía no jugaría el próximo partido. «Por el bien del equipo», dijo sin mirarla. Carmen estalló. «Esto es personal, Manuel. No puedes castigarla por ser quien es». La discusión atrajo la atención de las demás jugadoras. Algunas, como María, una joven tímida, apoyaron a Sofía en silencio. Otras, como Raquel, se alinearon con el entrenador, diciendo que el equipo necesitaba concentrarse en el fútbol, no en dramas. La división en el vestuario era un reflejo del pueblo entero. Sofía, sin embargo, no se rindió. Con el apoyo de Lucía, Carmen y ahora Elena, comenzó a planear algo más grande que un partido, una forma de alzar la voz, no solo por ella, sino por todas las que vivían en silencio. Pero primero, tenía que enfrentarse a don Manuel y a un pueblo que aún no estaba listo para aceptarla. El sol ardía sobre Ronda, y el campo de entrenamiento estaba silencioso, salvo por el sonido de los balones golpeando el césped. Sofía, apartada del equipo titular, corría sola en un extremo del campo, su respiración agitada mezclándose con la frustración. Lucía, desde el otro lado, la observaba con el corazón apretado. La decisión de don Manuel de excluir a Sofía del próximo partido había encendido una chispa de rebeldía en el equipo. Carmen, siempre directa, reunió a las jugadoras después del entrenamiento. «Esto no es solo sobre Sofía», dijo, su voz resonando en el vestuario. «Es sobre todas nosotras. Si dejamos que el entrenador castigue a una por ser quien es, ¿quién será la próxima?». Las palabras calaron hondo. María, la más joven del equipo, levantó la mano tímidamente.
Yo estoy con Sofía, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Otras asintieron, aunque algunas, como Raquel, se cruzaron de brazos incómodas. Esa noche Sofía y Lucía se reunieron con Elena en la biblioteca. Entre estanterías llenas de libros, las tres hablaron de lo que significaba ser visibles en un pueblo como Ronda. Elena, con su calma habitual, propuso una idea audaz: organizar un evento en la plaza para hablar abiertamente sobre la diversidad y el amor. No podemos cambiar a todos, pero podemos empezar con algunos, dijo. Sofía dudó. La idea de exponerse aún más la aterraba, pero la mirada de Lucía, llena de esperanza, la convenció. El plan tomó forma rápidamente. Con la ayuda de Carmen, contactaron a doña Inés y a otros aliados en el pueblo. Prepararon carteles, organizaron charlas y convencieron a un grupo de músicos locales para tocar en el evento. La plaza, normalmente reservada para ferias y fiestas, se transformaría en un espacio de diálogo. Pero no todos estaban contentos. Los rumores llegaron a oídos de don Manuel y de un grupo de vecinos conservadores, que comenzaron a murmurar sobre propaganda y valores tradicionales. El día del evento, la plaza estaba llena. Sofía, con el corazón en la garganta, subió al escenario improvisado. Frente a ella cientos de rostros, algunos amigables, otros hostiles. Lucía estaba a su lado, sosteniendo su mano. «No estás sola», le susurró. Sofía respiró hondo y habló. Contó su historia, su amor por el fútbol, su lucha por ser aceptada. Habló de Lucía, de su valentía al confesar su verdad. Habló de Elena, de Carmen, de todas las personas que merecían vivir sin miedo. El público estaba dividido. Algunos aplaudieron, otros gritaron insultos. Pero entonces doña Inés se levantó, su figura frágil pero imponente. «Esta es mi Ronda, y aquí cabemos todos», exclamó. Sus palabras silenciaron a la multitud, y por un momento Sofía sintió que el pueblo podía cambiar. Sin embargo, la lucha no terminó allí. Don Manuel, furioso por el evento, amenazó con expulsar a Sofía y Lucía del equipo. Carmen, harta, organizó una reunión con las jugadoras. «Si Sofía no juega, ninguna jugamos», declaró. La mayoría estuvo de acuerdo, incluso María, que hasta entonces había sido tímida. La presión sobre don Manuel creció, pero él se mantuvo firme. El próximo partido era crucial, una semifinal regional. Sin Sofía, el equipo estaba en desventaja. Pero las jugadoras, lideradas por Carmen, tenían un plan. Antes del partido, se presentaron en el campo con brazaletes arcoíris, un símbolo de apoyo a Sofía y Lucía. La grada, al principio sorprendida, comenzó a aplaudir. Incluso algunos de los que antes habían juzgado a Sofía se unieron. El partido fue intenso, pero sin Sofía, el equipo perdió. Sin embargo, la derrota no fue el final. La imagen de las jugadoras con los brazaletes se volvió viral en las redes sociales, y la historia de Sofía comenzó a llegar más allá de Ronda. Algo estaba cambiando, y las gemelas lo sentían. La derrota en la semifinal dejó un sabor amargo, pero también encendió una llama en Ronda. Las fotos de las jugadoras con brazaletes arcoíris circularon por toda Andalucía, y la historia de Sofía y Lucía llegó a los titulares de periódicos locales. En las calles, la gente comenzaba a hablar no solo del fútbol, sino de lo que significaba ser aceptado. Pero para Sofía, el peso de la atención era abrumador. Una mañana, mientras corría por las colinas, Sofía se detuvo a mirar el pueblo desde lo alto. El Tajo brillaba bajo el sol, y las casas blancas parecían un lienzo de esperanza. Pero en su interior, la duda persistía. ¿Valía la pena seguir luchando en un lugar que aún no la aceptaba del todo? Lucía, que la había seguido, se sentó a su lado. «Sophie, no podemos rendirnos ahora. Mira lo que hemos empezado», dijo señalando el pueblo. Elena, que se había convertido en una amiga cercana, las invitó a un café en la plaza. Allí les presentó a Javier, un periodista de Málaga que quería escribir sobre su historia. «No es solo sobre vosotras», dijo Javier, un hombre de unos 40 años con una sonrisa cálida. «Es sobre todas las personas que se sienten invisibles en sitios como este». Sofía, al principio reacia, aceptó hablar con él. Contó su verdad,
no solo como jugadora, sino como una joven que amaba a otras mujeres y quería vivir sin miedo. El artículo se publicó una semana después y el impacto fue inmediato. Mensajes de apoyo llegaron de toda España, de personas que se sentían identificadas con Sofía y Lucía. Pero también hubo críticas. Un grupo de vecinos, liderados por un concejal conservador, organizó una protesta frente al ayuntamiento, exigiendo que el equipo femenino volviera a centrarse en el fútbol. Don Manuel, aprovechando la situación, anunció que no renovaría el contrato de Sofía ni de Lucía para la próxima temporada. Carmen, furiosa, reunió al equipo. Si ellas no juegan, nos vamos todas, dijo. La mayoría estuvo de acuerdo, pero la decisión no fue fácil. Para muchas el fútbol era su vida, y dejar el equipo significaba renunciar a un sueño. Sofía, sintiendo el peso de la situación, intentó convencerlas de quedarse. No quiero que perdáis esto por mí, dijo con lágrimas en los ojos. Pero Carmen fue tajante, no es solo por ti, Sofía. Es por lo que es justo. Mientras tanto, Elena y Javier trabajaban en otra idea, un torneo benéfico en Ronda, con equipos de toda Andalucía, para promover la inclusión. Sofía y Lucía serían las embajadoras. La idea era arriesgada, pero las gemelas aceptaron. Querían demostrar que el fútbol podía ser un espacio para todos. El día del torneo, la plaza estaba llena de banderas arcoíris y pancartas con mensajes de apoyo. Equipos de Málaga, Granada y Sevilla llegaron, y el ambiente era eléctrico. Sofía y Lucía, aunque no jugaban, dieron un discurso antes del primer partido. El fútbol no es solo ganar, dijo Sofía, su voz temblando pero fuerte. Es sobre ser libres, ser quienes somos. El torneo fue un éxito, pero don Manuel no asistió. En su lugar, envió un mensaje al equipo: si querían seguir, debían dejar los dramas. Carmen, harta, renunció como capitana y anunció que formaría un nuevo equipo, uno que aceptara a todas sin condiciones. Sofía y Lucía se unieron, y con ellas, María y otras jugadoras. El nuevo equipo, llamado Libertad Ronda, comenzó a entrenar en un campo prestado. No tenían patrocinadores ni un estadio propio, pero tenían algo más fuerte, un propósito. Sofía, por primera vez en meses, sintió que el fútbol volvía a ser su hogar. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir, el campeonato regional, donde se enfrentarían al equipo de don Manuel. El campo prestado donde entrenaba Libertad Ronda era humilde, con césped irregular y redes rotas, pero para Sofía y Lucía, era un santuario. Cada pase, cada gol, era un acto de resistencia. Carmen, ahora entrenadora, las empujaba a darlo todo. No jugamos solo por nosotras, decía. Jugamos por todas las que no pueden. El campeonato regional se acercaba, y la tensión crecía. El equipo de don Manuel, ahora liderado por Raquel, era el favorito. En el pueblo las opiniones estaban divididas. Algunos apoyaban a Libertad Ronda, inspirados por su mensaje de inclusión. Otros, aferrados a las tradiciones, veían al nuevo equipo como una provocación. Doña Inés, siempre fiel, horneó magdalenas para las jugadoras y colgó una bandera arcoíris en su panadería. Sofía, mientras tanto, comenzaba a sentir algo nuevo. Sus charlas con Elena se habían vuelto más frecuentes, y lo que empezó como amistad se transformó en algo más profundo. Una noche, mientras paseaban por el Tajo, Elena tomó su mano. Sofía, contigo me siento valiente, dijo. Sofía, sonrojada, no supo qué responder, pero su corazón latía con una calidez que no había sentido antes. Lucía, observando el cambio en su hermana, sonrió. Te lo mereces, Sophie, le dijo una noche mientras compartían una botella de vino en casa. Pero también le advirtió: el pueblo no va a hacer esto fácil. ¿Y el partido? Será una guerra. Sofía asintió. Sabía que enfrentarse al equipo de don Manuel no era solo un juego, era una declaración. El día del campeonato, el estadio municipal estaba lleno. Banderas arcoíris y pancartas de apoyo se mezclaban con carteles que pedían fútbol sin política. Sofía, con el número 7 en su camiseta, entró al campo con la cabeza alta. Lucía, a su lado, le apretó el hombro. Hagámoslo por nosotras, susurró.
El partido fue brutal. El equipo de Raquel jugaba con agresividad, y los árbitros parecían ignorar faltas claras contra Libertad Ronda. En el primer tiempo el marcador estaba 2-0 a favor del equipo de Don Manuel. En el vestuario, Carmen reunió a las jugadoras. No están ganando porque sean mejores, dijo. Están ganando porque quieren vernos caer. Pero nosotras no caemos. Sofía, inspirada, tomó la palabra. Este partido no es solo por el trofeo. Es por nosotras, por Elena, por todas las que están mirando desde casa, con miedo de ser quienes son. Sus palabras encendieron al equipo. En el segundo tiempo, Libertad Ronda volvió con una energía imparable. Sofía marcó un gol en el minuto 60, y Lucía asistió para otro en el 75. El marcador se empató. En las gradas, doña Inés gritaba con lágrimas en los ojos. Elena, sentada junto a Javier, sostenía un cartel que decía: Sofía, eres nuestra estrella. Pero la tensión crecía. Raquel, furiosa, intentó derribar a Sofía en una jugada, pero ella se mantuvo en pie, driblando con una gracia que silenciaba a los críticos. En el minuto 90, con el partido empatado, Sofía recibió un pase de Lucía. El estadio contuvo el aliento. Corrió, esquivó a dos defensoras y disparó. El balón entró en la red y el rugido de la multitud fue ensordecedor. Libertad Ronda estaba a un paso de la victoria, pero el partido aún no terminaba. Don Manuel, desde el banquillo rival, apretaba los puños, incapaz de aceptar lo que veía. El gol de Sofía en el último minuto había encendido el estadio, pero el partido aún no había terminado. Los últimos segundos del tiempo regular fueron una batalla campal. El equipo de Don Manuel presionaba con desesperación, buscando el empate. Sofía, exhausta pero imparable, defendía junto a Lucía y Carmen, protegiendo la ventaja de Libertad Ronda. Cuando el árbitro pitó el final, el marcador era 3-2. Habían ganado. El estadio estalló en una mezcla de aplausos y abucheos. Sofía, con el sudor goteando por su rostro, cayó de rodillas en el césped. Lucía corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Lo hicimos, Sophie, susurró, su voz quebrada por la emoción. Carmen, María y el resto del equipo se unieron, formando un círculo de celebración en el centro del campo. En las gradas, Elena lloraba de alegría, mientras doña Inés aplaudía con orgullo. Pero no todos celebraban. Don Manuel, con el rostro rojo de rabia, abandonó el estadio sin decir una palabra. Raquel y algunas jugadoras de su equipo se retiraron en silencio, incapaces de mirar a Sofía. En el pueblo, la victoria de Libertad Ronda dividió aún más a la comunidad. Algunos, como el concejal conservador, la llamaron una vergüenza para Ronda. Otros, especialmente los más jóvenes, comenzaron a ver a Sofía y Lucía como heroínas. Esa noche en la plaza, el equipo celebró con música y risas. Elena se acercó a Sofía, su sonrisa tímida pero cálida. Hoy no solo ganaste un partido, le dijo. Ganaste algo más grande. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Tomó la mano de Elena, y aunque el gesto atrajo algunas miradas, no le importó. Los días siguientes fueron un torbellino. La victoria de Libertad Ronda atrajo la atención de medios nacionales. Javier, el periodista, publicó un reportaje que llegó a televisiones de toda España. La historia de las gemelas y su equipo inspiró a muchas personas, pero también avivó el debate. En Ronda, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Doña Inés organizó reuniones en su panadería para hablar de inclusión, y más vecinos se unieron. Sin embargo, Sofía sabía que el camino no sería fácil. Don Manuel y sus aliados seguían siendo una fuerza en el pueblo, y las gemelas aún enfrentaban prejuicios. Pero también tenían aliados, Carmen, Elena, María, Javier, y una comunidad creciente que creía en ellas. Una tarde, mientras entrenaban en el campo prestado, Sofía recibió una llamada inesperada. Era una oferta para jugar en un equipo profesional en Sevilla. El entrenador, una mujer progresista, había visto el reportaje de Javier y quería a Sofía en su plantilla. Y trae a tu hermana, añadió. Sofía, abrumada, miró a Lucía, que sonrió con orgullo.
La oferta era una oportunidad, pero también un dilema. ¿Dejar Ronda a su hogar con todos sus defectos y su belleza? ¿O quedarse y seguir luchando por cambiar las cosas desde dentro? Sofía y Lucía pasaron noches discutiendo, pesando los pros y los contras. Elena, que ahora era una parte importante de la vida de Sofía, las animó a seguir su corazón. Donde vayan, llevarán su fuerza, les dijo. Al final, decidieron quedarse. Ronda era su hogar, y Libertad Ronda era más que un equipo, era un símbolo. Pero aceptaron jugar algunos partidos como invitadas en Sevilla, llevando su mensaje de inclusión a un escenario más grande. Cada pase, cada gol, sería un recordatorio de que el amor y la valentía podían cambiar el mundo, un pueblo a la vez. Un año después, el campo de Libertad Ronda ya no era solo un terreno prestado. Con el apoyo de patrocinadores locales y donaciones de toda Andalucía, el equipo había construido un pequeño estadio propio. No era lujoso, pero tenía alma. En las gradas banderas arcoíris ondeaban junto a las de Ronda, y los partidos se llenaban de familias, jóvenes y ancianos que venían a apoyar, no solo al fútbol, sino a lo que representaba. Sofía y Lucía, ahora capitanas conjuntas, lideraban el equipo con una pasión que inspiraba a todos. Carmen seguía siendo su entrenadora, su voz fuerte guiándolas en cada entrenamiento. Elena, que ahora vivía con Sofía en un pequeño apartamento cerca de la plaza, era la encargada de organizar eventos comunitarios, convirtiendo el estadio en un espacio de diálogo y celebración. El pueblo había cambiado, aunque no del todo. Algunos como don Manuel nunca aceptaron a las gemelas, pero su influencia había disminuido. El concejal conservador perdió las elecciones municipales, y una nueva alcaldesa, inspirada por la historia de Sofía y Lucía, prometió hacer de Ronda un lugar más inclusivo. Doña Inés, con sus magdalenas y su bandera arcoíris, se convirtió en una figura querida, una abuela para todo el equipo. Una tarde antes de un partido importante, Sofía y Lucía caminaron por el Tajo como solían hacer. El sol pintaba el cielo de naranja, y el desfiladero parecía susurrar historias de lucha y esperanza. Hace un año pensé que lo había perdido todo, dijo Sofía, mirando a su hermana. Lucía sonrió. Y ahora, mira lo que hemos ganado. El partido de esa noche fue contra un equipo de Madrid, uno de los mejores de la Liga Regional. El estadio estaba lleno, y la energía era eléctrica. Sofía, con el balón en los pies, sentía el peso de cada mirada, pero también la libertad de ser ella misma. Lucía, desde el mediocampo, le pasó el balón en el minuto final. Sofía corrió, dribló y disparó. El gol, un disparo perfecto al ángulo, desató una ovación que resonó más allá del estadio. Tras el partido, Sofía y Elena se abrazaron en el césped, bajo las luces del estadio. Lucía, sonriendo, se unió a ellas. El equipo entero celebró no solo la victoria, sino lo que habían construido juntas. En las gradas, doña Inés lloraba de orgullo y Javier, que había seguido su historia desde el principio, tomaba fotos para un nuevo reportaje. La verdadera victoria de Sofía no fue el gol, ni el partido, ni siquiera el estadio. Fue el amor que había encontrado, en Lucía, su gemela y compañera de lucha, en Elena, su pareja y su fuerza, en Carmen, su mentora, y en un pueblo que poco a poco aprendía a abrazar la diversidad. Mientras las luces del estadio se apagaban, Sofía miró al cielo. Las estrellas brillaban sobre Ronda, y por primera vez, sintió que encajaba en el mundo. El fútbol le había dado un lugar para brillar, pero su valentía le había dado un hogar. Y ese, pensó, era el mayor partido que jamás ganaría.